primeramente, es bueno por esta emitirnos en esta hermosa noche. Amada iglesia, nuestro Dios, paz a vosotros, hermanos. Y vamos, hermanos, en esta oportunidad, hermanos, de compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Les decimos en un principio que estamos un poquito nerviosos, hermanos, pues tiene, hermanos, ya ratito que no transmitimos, hermanos, y de repente como que sí vamos a retomar esta parte, hermanos. Me siento como la primera vez que estábamos en Toluca, hermanos, con todos los nervios, hermanos, del mundo, casi, hermanos, temblando, hermanos, pero vamos en esta hermosa noche a compartir esta parte, hermanos, este mensaje que Dios nos permite, hermanos, poder conocer. Y deseamos dirnos acertadamente, no hay descanso, hermanos, hasta llegar. Esta frase, hermanos, de hecho, si ustedes lo recordarán, esta, hermanos, es parte, hermanos, de una alabanza que la Iglesia de Dios entona. El diario general, hermanos, nos habla precisamente, hermanos, la idea de entender que estamos, hermanos, en el camino para buscar la vida eterna. Estamos perseverando todos los días, mis amados hermanos, por poder alcanzar esa promesa que Dios nos ha dado en este camino. Y algo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años que estamos dentro de la iglesia de Dios, hermanos, es que de repente nos pasa que muchos hermanos claudicamos, que muchos de repente abandonamos el camino, nos alejamos de nuestro Dios. Y hermanos que hemos querido muchísimo con el corazón, hemos visto, hermanos, cómo han abandonado las filas de nuestro Dios. Y hermanos, cuando debemos ser la iglesia de Dios cada día más, hermanos, pareciera ser como que nos mantenemos un grupo específico, y tiene que ver, hermanos, más que nada por el hecho del crecimiento de los padres, de los hijos, hermanos, de nuevas generaciones. Pero digo, si suponemos que somos el evangelio muchos, tendrían que estar las casas de oraciones, hermanos, tan llenas que tendríamos, hermanos, que abrir prácticamente una sucursal de cada casa de oración. Y no es así, mis amados hermanos, porque no hemos entendido, hermanos, quizá muchos de nosotros, el hecho, hermanos, de que esta búsqueda del reino de los cielos es un camino constante, es algo, hermanos, que tenemos que buscar todos los días. El mismo apóstol Pablo lo vamos a encontrar en varias ocasiones dentro de sus cartas, donde él mismo dice: yo no me confío, yo hago de cuenta que no he alcanzado absolutamente nada, que no he ganado nada. Pablo decía, porque si me confío en el hecho de pensar que ya tengo la vida eterna y que ya alcancé todas las cosas, dice Pablo, esa confianza me puede llevar a bajar la guardia y a terminar perdiéndome del camino que Dios nos ha dado. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo número 24, Jesucristo, el Mateo capítulo 24, quiero compartir, hermanos, con ustedes esta lectura, hermanos, inicial, y nos dice en el versículo número 10, dice así, hermano, Mateo 24, 10. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es un discurso, hermanos. Jesucristo está hablando acerca, hermanos, de los tiempos finales, porque es la pregunta que le hacen respecto a las señales finales, y Jesús menciona esta parte en específico, y él dice: van a pasar muchas cosas que van a afectar al pueblo de Dios, y Jesucristo dice: tienen que estar ustedes atentos a todo lo que va a ocurrir, pero sobre todo, mis amados hermanos, a prepararnos espiritualmente para cuando llegue ese momento. Jesucristo dice: porque el que logre perseverar, el que logre mantenerse hasta el final, este será el que alcance la salvación. Y entonces, hermanos, de alguna manera Jesús sí nos está previniendo, hermanos, como iglesia, que habrían de acontecer, hermanos, muchas cosas, hermanos, de manera colectiva como iglesia, pero también, mis amados hermanos, que nosotros, los que hemos abrazado el evangelio, los que hemos aceptado la invitación del Señor, también, mis amados hermanos, tendríamos que pasar por situaciones, hermanos, complicados. Y eso, hermanos, es la prueba de nuestra fe. Y por eso, hermanos, te quiero hacer una pregunta: ¿cuántas veces has sentido que no puedes más? De repente, hermanos, yo sé, quizá no todos, pero muchos de nosotros ha llegado a un punto de nuestra vida espiritual desde que entramos a la iglesia, donde nos han pasado ciertas circunstancias de tipo personal, ya sea, hermanos, en nuestras vidas personales, dentro de la iglesia, en el trabajo, las enfermedades, hermanos, muchas cosas, que hay un punto donde quizá nos ponemos a pensar si podemos salir adelante, si vale la pena que sigamos adelante, y de repente sentimos que las fuerzas nos abandonan, que ese entusiasmo, que esas ganas que teníamos al principio cuando entramos a la iglesia,
como dice la escritura en Apocalipsis 2, ese primer amor que nos motivó a acercarnos, donde buscábamos siempre ser los primeros, donde buscábamos aprender, alabar, siempre éramos los primeros en hacer todas las cosas, donde queríamos que toda la gente conociera del evangelio, que nosotros estábamos aprendiendo y teníamos esa hambre espiritual de seguir adelante. Pasa el tiempo, hermanos, llegan las pruebas, llegan, hermanos, las situaciones complicadas, llegan las tentaciones, hermanos, y ese fervor, hermanos, que a veces que tenemos al principio, de repente, hermanos, puede ir disminuyendo y llega un punto donde tenemos que tomar una decisión. Si seguimos adelante, hermanos, luego lo abandonamos todo y decimos, al final del día, al menos lo intenté, yo quise ser hijo de Dios, no me funcionó, no es para mí, que estoy jugando, porque a quién quiero engañar. Esto de ser espiritual no me funciona en mi vida. Y nos es más fácil, mis amados hermanos, hacernos a un lado del camino. Si alguna vez, mi amado hermano, lo has pensado, si alguna vez lo has vivido en tu vida, déjame decirte algo, que no es que seas una persona falta de fe, no quiere decir, mi amado hermano, que tú no ames a Dios. Lo que te quiero decir es que eres un ser humano. Eres una persona de carne y hueso, una persona, hermanos, que piensa, una persona, hermanos, que también siente y que también, mis amados hermanos, tiene temores y tiene miedos, hermanos, y tiene inseguridades. Y eso, mis amados hermanos, es algo totalmente natural. Es algo, hermanos, a lo que muchas veces nos vamos a enfrentar, quizá, no, hermanos, no solamente una, dos, tres o diferentes ocasiones. El punto, hermanos, es que estemos preparados para cuando esta crisis espiritual aparezca en nuestras vidas, para que, mis amados hermanos, cuando lleguemos a este punto, podamos, mis amados hermanos, sí salir adelante, hermanos, si podamos una solución parecida, hermanos, a esto. Y si tú pensabas, de repente, yo recuerdo cuando entré a la iglesia y escuchaba las historias de los hijos de Dios, de los grandes personajes bíblicos, yo veía a los profetas, veía a los reyes, veía, hermanos, a todos estos hombres como seres, hermanos, sobrenaturales. Te comparto lo que yo pensaba, porque yo entré a la iglesia a los 14 y medio, y entonces, hermanos, cuando yo escuchaba las grandes predicaciones de mi hermano ministro Juan Linares en Tacubaya, porque más ahí fue donde conocimos el evangelio, yo veía como que estos hombres eran sobrenaturales, como que ellos no lloraban, como que ellos no me podía imaginar a un Moisés sufriendo, a un David clamando, no sé, como que ellos estaban hechos de otro material, como que ellos estaban hechos, hermanos, de algo diferente, de algo distinto, y que uno como ser humano estaba muy, muy lejos de poder ser como los personajes de la Biblia. Y al estudiar, hermanos, sus historias, nos damos cuenta, hermanos, que ellos también sufrieron. Muchas veces también se enojaron, a veces también dudaron, hermanos. Muchas veces, hermanos, se sintieron solos. Muchas veces, hermanos, derramaron lágrimas, e incluso vamos a darnos cuenta que muchos de ellos, mis amados hermanos, incluso hasta maldijeron el día, hermanos, en que ellos habían nacido, porque, hermanos, porque es algo que los seres humanos experimentamos y es algo totalmente natural. Ahora, hablamos de ellos, hermanos, ¿por qué? Porque a pesar de que ellos sufrieron todo eso, ellos tenían claro hacia dónde tenían que llegar, y ellos, cada crisis que les llegaba, hermanos, ellos superaban esas crisis. Te voy a poner un ejemplo. Hablamos del gran profeta Jeremías, un hombre de varón de Dios que dijo tantas profecías, pero hubo un momento donde Jeremías, hermanos, cuando él se siente solo, cuando él, hermanos, después de haber funcionado durante muchísimo tiempo, recordemos que cuando inicia su ministerio, Jeremías le dice: Señor, yo soy niño. Y el Señor le dice: no digas que soy niño, porque yo te he escogido desde el vientre de tu madre y tú vas a ser mi profeta. Y entonces, hermanos, no fue fácil lo que, hermanos, Jeremías vivió. Él le toca, hermanos, parte del cautiverio. Él le toca, hermanos, tener que esconderse incluso, hermanos, porque, hermanos, todo lo que estaba ocurriendo, y como si incluso nos escribe un libro que se llama Las Lamentaciones. Pero específicamente, hermanos, quiero leer unos pasajes en Jeremías capítulo número 20, para que vean, mis amados hermanos, que estos varones de Dios eran de carne y hueso, hermanos. Eran seres humanos, hermanos, con todos los sentimientos, hermanos, y con todos los pesares que cualquiera pudiera tener. Y dice Jeremías, el capítulo 20, versículo 7 en adelante, dice: alucinásteme, oh Jehová, y hallóme frustrado, más fuerte fuiste que yo, y vencísteme. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí.
porque desde que hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón por un fuego ardiente metido en mis huesos, trabajé por sufrirlo y no pude. Fíjate lo que está expresando Jeremías, y Jeremías dice, Señor, desde que tú me tomaste como profeta, todos los mensajes que he dado son de reprensión y castigo sobre Israel. Y dice Jeremías, ¿qué es lo que me he ganado? Que el pueblo me odie y que el pueblo me persiga. Dice Jeremías, que el pueblo me menosprecie, que el pueblo en lugar de escucharme haya agarrado un coraje contra mí. Y a tal punto dice Jeremías en el versículo número 9, llegó un punto donde Jeremías dijo, ¿sabes qué, Señor? No me quiero acordar de ti, no quiero hablar en tu nombre, yo ya no quiero ser más profeta. A ese extremo, a ese punto de desesperación, hermanos, llegó Jeremías cuando él veía que predicaba y que lejos de manos del pueblo de escuchar, de atender o ser mejor, hermanos, el pueblo seguía en una mala actitud. Y eso, hermanos, a Jeremías le causaba frustración. Porque Jeremías decía, ¿de qué sirve que yo sea profeta? ¿De qué sirve que yo hable, que yo los busque, que yo les diga el mensaje de Dios, si el pueblo sigue siendo igual? Si el pueblo no cambia, no le importa escuchar la palabra de Dios, viene todo ese castigo. Jeremías también sube el castigo siendo inocente, y dice Jeremías, Señor, ¿sabes qué? Yo me niego a este profeta. Eso pasó, hermanos, por la cabeza de Jeremías. Si alguna te ha pasado a ti por mis manos el ministerio musical, si alguna te pases tú, yo no vuelvo a tocar la guitarra, yo no vuelvo a cantar porque yo alabo y pasa esto, o a lo mejor mi alabanza no le pasa a los hermanos. Déjame decirte una cosa, si lo has pensado alguna vez, Jeremías lo pensó. Muchas veces nos ha pasado y decimos, es que lo que yo hago en la iglesia, los trabajos que yo realizo, pareciera ser que nadie lo nota, pareciera ser que no causa ningún efecto. Yo evangelizo y la gente no quiere escuchar, y de repente, mis amados hermanos, resulta que nos encontramos con que queremos tirar la toalla, con que decimos que no vale la pena porque no vemos los resultados que estamos esperando. No eres el único que lo ha pensado. Jeremías, hermano, también lo pensó. Hubo un punto, hermanos, de su vida donde Jeremías sufrió esta parte, hermanos. Hablamos, hermanos, del gran rey David, un hombre, hermanos, un hombre temeroso de Dios, un hombre, mis amados hermanos, que resistió muchas cosas. Es cierto, un hombre, hermanos, que llegó a un punto donde él, hermanos, quería, hermanos, también construirle un templo, hermanos, al Padre Celestial, pero Dios se lo impidió. Pues también, hermanos, David, hubo un momento de su vida, dice Salmo 38, hermanos, donde David, hermanos, siente esta parte como ser humano, porque, hermanos, él estaba enfermo, él estaba sufriendo con todo que era temeroso de Dios, y dice el versículo 3, no hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han pasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Pues si corrompiéronse mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de irritación y no hay sanidad en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, bramo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, dice, hermanos, el rey David. Hame dejado mi vigor, aún la misma luz de mis ojos no está conmigo. Mis amigos y mis compañeros se quitaron de delante de mi plaga, y mis cercanos se pusieron de lejos, y los que buscaban mi alma armaron lazos, y los que procuraban mi mal hablaban iniquidades y meditaban fraudes todo el día. Mira la parte, hermanos, vemos aquí, hermanos, a un David que la está pasando mal, hermanos. Un David, hermanos, que está hablando con Dios y dice, Señor, estoy solo. Mis amigos, todos aquellos que me rodeaban, aquellos que decían amarme, se me han dejado solo. Ahora que me ven tirado, ahora que me ven caído, ahora que me ven abatido, ahora que se dan cuenta que la salud me ha venido a menos, que mis ojos ya no pueden ver. Hermanos, cuando llega esta parte final, decía mi hermano Israel acertadamente, ¿verdad? Que la juventud es una bendición hermosa de poder servir a Dios, pero cuando pasa el tiempo, hermanos, y llega la edad, hermanos, y nos llega, hermano Israel está de acuerdo conmigo, hermanos, ¿verdad? Llega la enfermedad al cuerpo, decían por ahí, hermanos, cuando ya las rodillas te avisan que va a ser frío, hermanos, ¿verdad? Llegamos a un cierto punto, hermanos, de nuestra edad. Dice, hermanos, que David la está pasando tremendamente mal, y David se queda solo, y David, hermanos, se siente solo, y dice, hermanos, que no puede más, hermanos, con esta carga, hermanos. Y no vemos a David, hermanos, que pelea con gigantes.
No vemos, hermanos, al David que derrota reyes. No vemos, hermanos, al David, hermanos, que conquista reinos. Vemos, hermanos, a un David, hermanos, físicamente, hermanos, debilitado por la enfermedad y se siente solo. A veces, mis amados hermanos, nos pasa que le servimos a Dios. Y a veces resulta ser que a lo mejor los hermanos de la iglesia, los que creíamos amigos, incluso hasta los obreros, nos sentimos enfermos, andamos mal y no hay quien nos hable por teléfono, no hay quien nos mande un mensaje, no hay hermanos quien vaya, que nos visita y decimos, ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la hermandad? ¿Dónde está el amor que se predica? Y hermanos, y a veces eso repercute, hermanos, en nuestro estado de ánimo. Y muchos hermanos, por esta situación de sentirse, hermanos, solos cuando está pasando mal, en lugar, hermanos, de buscar la presencia de Dios, se alejan del evangelio, se olvidan, hermanos, de lo importante, porque dicen, no tiene caso que yo vaya a una iglesia donde ni siquiera se preocupan, donde si voy o no voy les da lo mismo, yo mejor dejo el evangelio, mejor me quedo en mi casa, mejor yo le sirvo como a mi manera o a como yo pueda, porque en ese lugar hay falsedad, porque en ese lugar no existe el amor de Dios. Y hermanos, si terminamos saliéndonos del camino del Todopoderoso, hermanos, David no se salió, pero muchos hermanos, si llegamos a salirnos, hermanos, por estas circunstancias. El mismo Job, hermano, vamos a ver, hermanos, en el caso de Job. De repente, hermanos, tenemos todas las bendiciones de Dios, tenemos todo lo que Dios nos da. Y vamos caminando bien, porque sí, cuando tenemos todo lo que Dios cuando tenemos trabajo, tenemos salud, nuestra familia está bien, va caminando todo viento en popa y tenemos muchas ganas de alabar a Dios, hermano. Cantemos la de ayer, un buen amigo para el Señor Jesucristo. Grande gozo hay en mi alma hoy. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos, cuando de repente perdemos el trabajo, cuando un ser querido, hermano, se enferma, cuando, hermanos, vienen situaciones críticas dentro, hermanos, de la familia o dentro, hermanos, de la iglesia, y el mundo perfecto, hermanos, en el que vivíamos, todo voltea hacia atrás y muchos nos preguntamos de qué sirve que yo le sirva a Dios si todo me sale mal, si todo lo pierdo. Mira, Job perdió todo. Y es cierto, sí es cierto que Job en un momento me reaccionó de manera apropiada, pero vamos a ver, hermanos, en Job, capítulo número 3, el mismo Job, hermanos, siervo de nuestro Dios, vamos a ver, hermanos, las palabras que él menciona en el capítulo número 3, versículo número 1, dice de la siguiente manera: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y Dios no cuide que se ve él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en las tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como caliginoso día. Ocupe la oscuridad aquella noche, no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses, o si fuera aquella noche solitaria, que no hubiera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen al día, los que aprestan para llenar su llanto. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre, porque yo estaba, ni escondido de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo desde la matriz, o fui traspasado en saliendo del vientre? A esta reacción, a este punto, hermanos, llegó Job, y hermanos, y es que bueno, si lo pierdes todo, como insisto, como hombre, Job, hermanos, estaba viviendo su duelo, la pérdida, hermanos, de todo lo que él había tenido. En un instante, el mundo, hermanos, de Job se cayó al piso, desapareció, hermanos, se derrumbó el mundo, hermanos, a los pies de Job. Entonces sí, hermanos, llegó un punto de crisis, hermanos, de Job, donde Job, hermanos, maldice el mismo día en que él nació. Y dice, ¿por qué no morí en el vientre de mi madre? Para no venir y vivir todo esto que estoy pasando, para no sentir esto que estoy sintiendo. Es una crisis espiritual, hermanos. Es un momento, hermanos, donde sientes que las fuerzas ya no te alcanzan. Donde sientes que la fe, hermanos, la fe no es la suficiente que requieres para poderle servir a Dios. Donde piensas que ya no vale la pena que hagas las cosas, porque pareciera ser que estás luchando hacia el aire. Pareciera ser que estás caminando, pero no encuentras la salida. Y te encuentras, mi amado hermano, en un pozo que parece, hermano, no tener fondo, o un túnel, hermanos, que jamás llega a terminar porque no encuentras la luz. Son esos momentos, mi amado hermano, donde, hermanos, viene la duda de si vale la pena servirle a Dios.
Y es ahí donde muchos abandonan la carrera cristiana. Es ahí donde muchos toman la decisión de alejarse de Dios. Sí, hemos hablado de varios hombres, reyes, profetas. El gran profeta Elías, ¿te acuerdas del profeta Elías? Un hombre, hermanos, que hizo descender fuego del cielo. Un hombre, hermanos, que hace descender fuego del cielo y manifiesta el poder de Dios. Pero dice primero de los Reyes, capítulo 19. Primero de los Reyes, capítulo 19. De la siguiente manera. Y vamos, hermanos, a ver qué ocurrió con este gran profeta de Dios. Versículo 1. Y Achab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y ese fue por el desierto de un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, deseando morirse. Elías, hermanos, el gran profeta de Dios, se quiere morir. ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está el gran profeta que hace descender fuego del cielo? En ese momento, mis amados hermanos, Elías se quiere morir. Sigue diciendo, hermanos, el texto de la siguiente manera. Dijo: bástate ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces se miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y volvióse a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Y entonces, hermanos, él desea morirse, recibe la bendición de Dios. El ángel, hermano, lo vuelve a sacudir, lo hace una vez, lo hace una segunda vez, y le dice: Elías, levántate, porque largo camino te espera. No es que tú y yo digamos deseo morirme, no es que lo desees, no es que lo menciones, no necesariamente tienes que dar un discurso, es el hecho de cómo te sientes muchas veces. Porque cuando tú quieres claudicar del camino de la carrera espiritual, lo que estás haciendo es buscando una muerte espiritual. Y estás como Elías, y el Señor de repente nos manda una alabanza, a lo mejor a través del ministerio musical de Valle de Bravo, a lo mejor una aplicación de hermano Israel Lucero, o a lo mejor Dios a través de un pasaje, a través de una forma u otra, Dios te manda un mensaje y te dice: levántate, porque largo camino te espera. Y por un momento sí, como Elías, te levantas, comes, caminas otro poquito, pero ve lo que dice versículo 8. Levantóse pues y comió y bebió y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche, y fue la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, Elías se quiere morir primero, pero le dice: levántate, que largo camino te espera. Todavía tienes muchas cosas que hacer. Tu camino en el Señor no ha terminado, no por el hecho de que Jezabel te haya amenazado, no por el hecho de que las cosas no estén saliendo como tú esperas, o tú crees que no están saliendo conforme al plan de Dios, no quiere decir que has terminado. Así que te me levantas y sigues adelante. Se levanta, camina unos cuantos días y se vuelve a meter en una cueva. Y muchas veces, mi amado hermano, a ti y a mí nos ha pasado eso. Que nos anima un canto, nos anima lo que pasa, pero nos vamos no como una convicción, sino solamente como una emoción, y caminamos tantito, y en cuanto vemos una cueva, mi amado hermano, queremos meternos en esa cueva y escondernos en esa cueva para no seguir el camino. Y entonces llega el Señor y nos va a buscar a la cueva y nos pregunta: ¿qué haces metido en esta cueva? Porque el Señor, hermanos, no nos llamó para que nos querramos morir, no nos llamó, mis amados hermanos, para que nos lamentemos o para que maldigamos nuestro día. No nacimos, hermanos, para meternos en cuevas. Entiendo, sí, que pase, y está bien,
Y es natural, y es parte de las crisis espirituales que quizá los seres humanos tenemos que vivir. Pero tenemos, mis amados hermanos, que salir de esas cuevas y levantarnos. También Jesús, mi amado hermano, pasó cerca de una cueva. ¿No Jesucristo, hermano? Sí, también Jesús, hermanos. Dice Mateo 26:38, lo léelo tranquilamente, dice, mi alma, dice Jesús, está triste hasta la muerte. Acompáñeme a velar y acompáñame, hermano, a orar. En esa última noche, hermanos, de la fiesta de la Pascua, hermanos, Jesús sabía todo lo que le venía. Y era, hermanos, en ese momento Jesús era un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Con inseguridades quizá, con temores, con la cabida, hermanos, a la duda. Claro que sí, hermanos. Era un ser humano, con todas las emociones, hermanos, que un ser humano, hermanos, puede manifestar. Y Jesús en ese momento dice, mi alma está triste hasta la muerte. Dice, hermanos, que las gotas de sudor que él tenía, hermanos, eran mezcladas con sangre. En un momento determinado, Jesús le dice al Padre, Señor, si se puede, que pase este vaso sin que yo lo beba. ¿Qué está diciendo Jesús? Padre, si puedes salvar al mundo sin que yo tenga que pasar por lo que yo sé que tengo que pasar, que sea de esta manera. Y si no, Padre, al final del día, que sea como tú. Pero sí, Jesús, mis amados hermanos, hay un punto, hermanos, donde él, hermanos, está a un punto, hermanos, de quiebre. Jesús sí se mantiene, no se quiebra en ese momento. Pero sí, hermanos, más adelante pasan las horas. Dice la Escritura, hermanos, en Mateo capítulo 27, que casi siendo la hora de nona, el punto, hermanos, donde Jesucristo había de morir, dice el texto que Jesús clama, Elí, Elí, lama sabactani, que declarado es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay un punto donde Jesús, mis amados hermanos, como hombre, como ser humano, se siente solo. Está pasando, mis amados hermanos, por una situación que espiritualmente, hermanos, crítica. No reniega, no blasfema contra Dios, no lo hace. Pero sí Jesús, mis amados hermanos, se siente profundamente solo. Tiene miedo, hermanos, porque va a morir. Su cuerpo, hermanos, está totalmente destrozado, hermanos, desgarrado. Jesús está agonizando, hermanos. Y manifiesta estas palabras. Porque es, hermanos, como en ese momento, él, hermanos, se está sintiendo. Porque la está pasando mal. Y podemos, mis amados hermanos, quedarnos con esta parte, hermanos, de la historia de esos personajes. Y podríamos, hermanos, hablar de la crisis, hermanos, del apóstol Pedro, de lo que muchos siervos de Dios en su momento, hermanos, llegaron a vivir. Pero, sin embargo, al día de hoy seguimos hablando de ellos. Pero no de este lado. Hablamos de ellos, de las grandes cosas, mis amados hermanos, que Dios hizo a través de ellos. Entonces entendemos, de alguna manera, hermanos, que ellos supieron levantarse de esas crisis. Se vale caerse, hermano. Lo que no se vale es quedarse tirado. Y es precisamente, hermano, lo que estos hombres nos aconsejan en todo momento. Ok, sí sufrí, sí la pasé mal, no me agrada lo que estoy viviendo, no es lo que yo había pensado, no es lo que yo había soñado. Pero cuando entiendes tú, mi amado hermano, por lo que estás luchando, cuando entiendes tú, mi amado hermano, qué es lo que está en juego, qué es, hermano, lo que tú te puedes ganar si haces verdaderamente la voluntad de Dios. Si te consagras al Padre Celestial, aunque tengas que pasar por esta serie de situaciones que muchos de los hombres de Dios y la mayoría, hermanos, de ellos pasaron. En Hebreos capítulo 11 nos habla de los hombres y mujeres de fe y nos dice el apóstol Pablo de las cuales el mundo no era digno. ¿Cómo es posible que un siervo de Dios sea lanzado a un horno de fuego? ¿Cómo un hijo de Dios es lanzado a una fosa con leones si es un hijo de Dios? ¿Dónde están las promesas del Padre Celestial? Es parte, hermanos, del proceso. Porque por lo que estamos luchando es algo mucho más grande de lo que tú y yo podemos pasar como dificultades. Por eso, mi amado hermano, por eso quise llamarle a este tema, no hay descanso hasta llegar. Porque tenemos que entender, mi amado hermano, tú y yo, que tenemos que agarrarnos de los cielos. Tenemos que luchar, mi amado hermano, por poder alcanzar esa vida eterna que Dios nos ha prometido.
Y que en el camino es cierto, va a haber dificultades, en el camino va a haber piedras, va a haber tropiezos, va a haber obstáculos que tenemos que enfrentar, y eso no cabe la menor duda. Es parte más de la vida del Hijo del Hombre. Es más, el apóstol Pedro dice en una de sus cartas, dice Pedro, si sufrís haciendo bien, bien hacéis y tendréis recompensa. Haciendo referencia, dice el apóstol Pedro, a que también los malos sufren. Los buenos sufren, los malos sufren. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Dice el apóstol Pedro que la diferencia radica básicamente en el hecho de que si tú y yo padecemos es por algo que vale la pena, y eso que vale la pena es una vida eterna que Dios nos promete, hermanos. Y por eso, hermanos, en ese entendimiento, dice el apóstol Pablo, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo, mis amados hermanos, que esta vida no lo es todo, que estamos solamente, mis amados hermanos, de paso, que esta vida solamente es un proceso, es algo, hermanos, que pequeño que tenemos que vivir para obtener algo muchísimo más grande en un futuro, hermanos, que es una vida eterna con todas las bendiciones, hermanos, que Dios nos ha prometido. Y todos los siervos de Dios que pasaron por diferentes crisis, ellos lo tenían claro en su mente y en su corazón, mis amados hermanos. Por eso, cuando estaban en dificultades, aún en medio de la tormenta, ellos, mis amados hermanos, buscaban el servicio, la alabanza y la adoración al Padre Celestial. Porque sabían que valía la pena, porque cada sufrimiento y cada tropiezo y cada revés que ellos estaban viviendo los acercaba más a las promesas de Dios. Dice el apóstol Pablo, porque más cercana está nuestra salud que cuando creímos, dice el apóstol Pablo. Cada vez que alguien me humilla, cada vez que alguien me ofende, cada vez que algo me sale mal, por el amor que le tengo a Dios, dice el apóstol Pablo, eso me hace ver que soy hijo de Dios y que me estoy acercando a las promesas divinas. Por eso estoy luchando, por eso estoy peleando, cuando todos los días de mi vida, los 365 días del año, los 7 días de la semana, mi amado hermano. Es una lucha que tenemos que enfrentar tú y yo, y que todos los hijos de Dios también lucharon. Sí, hablamos de Jeremías, hablamos de David, pero ¿por qué no hablamos de las frases, de los pensamientos que esos grandes hombres tuvieron más allá de las crisis que ellos tenían? Jeremías dijo, después de que Jeremías se lamenta, el capítulo que estábamos leyendo, dice Jeremías, Jehová se levantará en mi vida como poderoso gigante. O sea, Jeremías decía, sí es cierto, la estoy pasando mal, es correcto, quisiera morirme, pero de Jeremías, pero cuando me acuerdo que Dios es conmigo y cuando veo que Dios se levanta en mi vida y en medio de la crisis y en medio de la tormenta y en medio del sufrimiento, Dios manifiesta su mano poderosa en mi vida y me dice, sigue adelante, y me levanta con su mano poderosa. Dice Jeremías, me vuelvo a levantar como profeta de Dios y sigo predicando la palabra. David decía en el Salmo 27, dice David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, decía David. Es cierto, decía David, sí, todo el mundo me dejó solo y cuando me vieron enfermo me abandonaron, pero decía David, pero no importa, porque mientras Dios esté conmigo, mientras el Padre Celestial me arrope como su hijo y me siga amando y yo pueda sentir su presencia, aunque el mundo entero me dé la espalda, decía David, yo sigo adelante porque tengo un Dios que me ama, un Dios que me bendice y que jamás me dejará solo. Cuando el profeta Elías, mis amados hermanos, va a hacer, hermanos, el altar y va y hace el fuego del cielo, hermanos, el profeta Elías dice que Dios, hermanos, dice que todos vean, dice Elías, que Jehová es Dios. Decía Elías, por sobre todas las cosas, el mundo se dará cuenta a través de las manifestaciones poderosas de sus grandes milagros, que Jehová es Dios sobre toda la tierra y que no hay Dios más grande que el Padre Celestial, hermanos. Por eso cuando estaba, hermanos, Elías con su siervo y que lo rodeaban, hermanos, aquellos hombres en aquel lugar, y que, hermanos, su siervo sale corriendo y entra y le dice, Señor, nos está rodeando un gran ejército, y, hermanos, y Elías se mantiene tranquilo, y sale Elías tranquilamente y le dice, Señor, permite que mi siervo vea y que abra sus ojos. Y dijo Elías, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Eso jamás lo olviden, mi amado hermano. Siempre serán más los que están con nosotros.
Y eso, hermanos, Elías lo tenía, mis amados hermanos, más que claro. Sí, es cierto. Job, hermanos, sufrió, hermanos, y sufrió bastante. Pero hay frases, hermanos, tan hermosas de Job, cuando Job dice, es cierto, Dios dio, Dios quitó, pero al final del día, sea el nombre de Dios bendito. Después de que Job maldice, hermanos, su día, en los últimos capítulos nos damos cuenta, hermanos, que Job entiende la situación, glorifica, hermanos, al Padre Celestial, porque, hermanos, el corazón de Job siempre se mantuvo, hermano, fiel al Todopoderoso. Hoy, hermanos, ya no está Jeremías, ya no está David, ya no están esos grandes hombres. Hoy el turno es de cada uno de nosotros. Hoy tú y yo estamos luchando, mi amado hermano, por una vida eterna. Hoy tú y yo estamos luchando todos los días por alcanzar las grandes promesas, hermanos, que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos, mis amados hermanos, no hemos soñado con ese momento? Cuando veamos los cielos abiertos, hermanos, y al Hijo del Hombre descender, hermanos, en aquellas nubes y podamos decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántos no nos hemos estremecido, mi amado hermano, cuando cantamos, cuando la trompeta suene y decimos, cuando allá se pase lista y cuando se diga, César González, a mi nombre yo feliz responderé, y no ha respondido a tu nombre, o has dicho, heme aquí, cuando el predicador te dice, hermanos, ¿cuántos te dicen amén? Y tú contestas seguro, y tú contestas claro, porque tú quieres estar en ese lugar. O cantamos, nos veremos en el reino, o estaremos juntos y nos damos cuenta, mi amado hermano, que vale la pena seguir luchando, que vale, hermanos, la pena seguir peleando. Por eso, hermanos, Pablo decía a Timoteo, pelea la buena batalla. Es más, dice Pablo, y cuando sientas que no puedas, cuando sientas la debilidad, dice el apóstol Pablo, echa mano de la vida eterna. ¿A qué se refería Pablo? Recuerda por qué estás luchando. Recuerda por qué lo estás haciendo. No veas solamente la crisis que tiene enfrente. Pon tu mirada mucho más allá de todo. David en el Salmo 121 decía, cuando me siento débil, cuando siento que no puedo dar un paso más, simplemente levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? En Filipenses capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús dijo claramente, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Incluso en Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús nos invita y nos dice, cuando te sientas así, cuando sientas que no puedes llevar la carga, cuando sientas que los problemas son más altos y más grandes que tú, dice a Jesucristo, no te desesperes, no te angusties, no te lamentes, dice Jesucristo, venid a mí, todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús dijo, no tienes que llevar la carga solo, para eso estoy, dice Jesucristo, soy tu amigo, soy tu hermano, y di mi vida por ti, carguemos estas cargas juntos, de la mano, hombro con hombro, dice Jesucristo, yo te voy a acompañar hasta que puedas alcanzar la vida eterna. Y Josué 1:9, nuestro Dios le promete a Josué, lo mismo que te promete a ti, me promete a mí. Si tú te esfuerzas en llegar hasta el final, perseverar hasta el final, como decía Jesús, dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Y finalmente, hermanos, en Romanos 8:31, dice el apóstol Pablo, si Dios por nosotros, mis amados hermanos, ¿quién contra nosotros? Hermanos, estamos cerca de la vida eterna. Cada día, mis amados hermanos, el reino de los cielos se está acercando más a nosotros. Hemos dejado muchas cosas, estamos caminando, estamos peleando, estamos luchando, hermanos, y retomo las palabras, hermanos, del apóstol Pablo. Nuestra salvación está más cercana que cuando creímos. No desmayemos, sigamos luchando, sigámonos esforzando, sigamos adelante, sigamos creciendo, sigamos aprendiendo, pero sobre todo, mis amados hermanos, teniendo a Jesucristo como nuestro amigo y a nuestro Padre Celestial, hermanos, como nuestro apoyo, y seguramente, mis amados hermanos, alcanzaremos esas promesas, porque recuerda, mi amado hermano, no hay descanso hasta llegar. Y mis amados hermanos, si no lo vemos a ver nuestra vida,
primeramente Dios, nos veremos en el reino. Que Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros. Paz a vos, a nuestro hermano ministro César González Morín. Bueno, un hermoso tema, excelente en esta hermosa noche que hemos recibido.